Eh, para presentar el tema que teníamos que abordar ahora, que es sistema reproductor femenino y masculino, yo tomé un poco el título del programa de lo que es salud sexual y reproductiva. Cuando ustedes han visto, con las docentes de práctica, han visto lo que es salud primaria, salud secundaria o atención primaria de la salud, y en atención primaria de la salud, en todo lo que es prevención y atención, se han creado programas a nivel del Ministerio de Salud, y en relación a lo que es reproducción y salud sexual hay un programa, que es justamente el programa de salud sexual y reproductiva. Y bueno, digamos, por eso ustedes van a encontrar a veces que en las farmacias hospitalarias no es función de la farmacia, por ejemplo, entregar los diferentes métodos anticonceptivos, sino que se encargan los responsables del programa. Pero de todas maneras hay insumos de farmacia que tienen que ver con los sistemas reproductores. Por eso, bueno, planteé el inicio de las diapositivas justamente teniendo en cuenta esos insumos de farmacia que se utilizan en relación a lo que es sistema reproductor. Bien, entonces, por ejemplo, algunos de los insumos que se suelen solicitar en farmacia en relación con lo que es aparato reproductor femenino, hay algunos antibióticos de uso vaginal, como la clindamicina, que se usa para tratar la vaginosis bacteriana. Digamos, es una multiplicación excesiva de bacterias, y la clindamicina es un tipo de antibiótico, lincomicina, que retarda o frena la multiplicación de las bacterias. Lo que sí, la clindamicina nos sirve para tratar todo lo que es algún honguito, que es la presencia de algún hongo, ¿sí? De alguna micosis vaginal. La clindamicina no está indicada para las micosis vaginales. En el uso de la clindamicina, bueno, tiene que ser también un uso responsable, está indicado para determinado tipo de infecciones y no se puede utilizar sin recomendación médica. Esto tiene que ver con esta disposición actual que trata de darle un manejo más responsable a la indicación de antibióticos por el tema de la resistencia bacteriana. ¿Quién entró recién? ¿Domínguez? No, ya estaba Alesia. ¿Quién ingresó recién? Yo ingresé, se me había salido. Ah, perfecto. No me quedé con la duda porque si Alesia yo la había visto. Internet y bueno, acá estoy. Está bien, está bien. Entonces, por un lado tenemos el uso de antibióticos a nivel vaginal, que son mucho más específicos y se utilizan bajo recomendación médica. También el uso de óvulos para más de un tipo de infección, se llaman óvulos mixtos, porque tienen tanto para tratar la micosis vaginal, pueden tener 1 o 2 antimicóticos, como esta fórmula que ven acá, tiene 2 antibióticos y tiene, bueno, después lo que es excipientes y centella asiática. ¿Para qué se utilizan estos óvulos mixtos? Para el tratamiento de las vulvovaginitis inespecíficas y específicas asociadas a lesiones de la mucosa vaginal y que puede estar causada por diferentes microorganismos, tanto bacterias, virus u hongos. Vulvitis que se manifiestan con una irritación, vaginitis, cervicovaginitis, candidiasis y tricomoniasis. Después, algunos medicamentos que se entregan en relación a lo que es aparato reproductor masculino, es la tamsulosina, que se usa para el agrandamiento benigno de la próstata, una hiperplasia prostática benigna, ese es el nombre que recibe la patología, y que se manifiesta con alguna dificultad para orinar.
intermitencia, goteo, debilidad en el flujo de orina y vaciado incompleto de la vejiga, dolor al orinar y necesidad de orinar con más frecuencia y urgencia, ¿sí? Es un tipo de medicamento que por su mecanismo de acción se llama un bloqueador alfa y funciona tratando de relajar los músculos de la próstata y de la vejiga para permitir que la orina fluya más fácilmente. Después está también el finasteride, que se suele usar como monodroga o en combinación con otros medicamentos, y también es para tratar la hipertrofia benigna de próstata, y vuelvo a repetir, para tratar los síntomas de esa hiperplasia, como la micción frecuente y difícil, y puede reducir la posibilidad de que se produzca retención urinaria. Estos dos tipos de medicamentos utilizados a tiempo puede reducir la necesidad de una cirugía. Hola Valentín, hola Carolina. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Disculpe que llegué tarde. No, está bien. Pasamos nada más que 2 diapositivas. Cualquier cosa, después las vuelven a mirar y me consultan. Hoy vamos a abordar sistema reproductor y reproducción. Así que bueno, armé unas diapositivas, o sea, usé unas diapositivas que ya estaban armadas, pero agregué algo de los insumos de farmacia que se utilizan en relación al sistema reproductor. Así que cualquier cosa después me preguntan. Dale, listo, perfecto. Muy bien. Bueno, después también desde farmacia se suelen utilizar drogas para lo que es la fertilización asistida. Si bien no todas las farmacias tienen medicamentos o drogas para la fertilización asistida, algunas sí, por eso está bueno que ustedes las conozcan. Vuelvo a repetir, esto siempre y cuando sean farmacias que estén en hospitales o en centros de salud y que tengan atención de pacientes ambulatorios, ¿sí? Si no, probablemente esta medicación, menos probable todavía de que se entregue en farmacia. La medicación necesaria para los tratamientos de reproducción asistida tienen que ver con la estimulación ovárica o la ovulación y la preparación endometrial. Entonces, por ejemplo, hay una L-carnitina. En realidad la L-carnitina se utiliza mucho como suplemento deportivo, pero tiene una función muy importante para reducir la infertilidad masculina, porque tiene la función de mejorar la calidad del esperma. Después hay otra droga que se llama DEA, tiene efectos, es un preparado, ¿no? Hay 1 o 2 nombres comerciales, no sé si se está comercializando acá en la Argentina, si no se preparan en farmacias. ¿Y qué efecto tiene el DEA? Tiene efectos anti-envejecimiento, actúa evitando síntomas y consecuencias de la menopausia, aumentando el deseo sexual, reduce los calores, los cambios metabólicos en esa etapa de la vida. Se administra también en la andropausia para disminuir síntomas asociados, y en pacientes que realizan tratamientos de reproducción asistida mejora la respuesta ovárica a la estimulación y la cantidad y calidad de ovocitos en mujeres añosas o bajas respondedoras. O sea, la categoría de bajas respondedoras son mujeres que colectan pocos ovocitos al producir la estimulación hormonal previo a una fecundación in vitro. Después también suelen entregarse siempre en farmacia, y eso en cantidad, son los espéculos vaginales que vienen en 3 tamaños, que son dispositivos que pueden ser de metal o de plástico y se usan durante el examen pélvico. Se introduce en vagina para abrir y mantener las paredes separadas, lo cual permite al examinador ver la entrada al útero. Después hay un rol muy importante de la farmacia en lo que es prevención de ITS, digamos, no solamente por la función, digamos, contar con los insumos necesarios para la prevención de ITS, sino participar desde la farmacia en prevención de ITS. Hace 2 o 3 años volvieron a aumentar los números de casos de sífilis,
si bien después de haber hecho toda una campaña de prevención y atención de las ITS, había disminuido mucho el número de infecciones por ITS, es decir, la que nos tenía más preocupada a nivel comunitario siempre fue el HIV, pero resulta que ahora volvieron a reincidir la sífilis y muchos casos de sífilis congénita. En Junín, si no me acuerdo, hace 2 años hubo más de 20 niños que nacieron con sífilis congénita. No me acuerdo el número exacto, lo debo tener anotado porque fue tema de una charla que organizaba el hospital de Junín y hablaba justamente de la cantidad de bebés con sífilis congénita. Por lo tanto, digamos como que hay que volver otra vez a retomar todo lo que es educación sexual, sexualidad responsable, bueno, todas las cuestiones que parecía que ya estaban aprehendidas, pero no, siempre se tiene que seguir trabajando en relación a eso. Inclusive para el diagnóstico de lo que es sífilis y lo que es HIV, hay diagnósticos rápidos, ¿sí? En lo de HIV inclusive en los centros de salud en forma gratuita. Hay test rápido para, digamos, confirmar o descartar, y si en el caso que diera positivo, después se refuerzan el diagnóstico con otros resultados que son un poquitito, con otros estudios que son un poquitito más lentos. Entonces, las enfermedades, las ITS, que son enfermedades infecciosas, que se transmiten durante la relación sexual, vaginal, anal u oral, son el sífilis, virus de papiloma humano, herpes, clamidiasis, gonorrea y enfermedad pélvico-inflamatoria. ¿Cómo se puede prevenir la ITS? Bueno, y el HIV. ¿Cómo se puede prevenir? La mayoría de las ITS se previenen usando preservativos desde el comienzo de la relación sexual, ¿sí? O sea, ningún método anticonceptivo sirve como preventivo de las ITS. Una de las cuestiones es también el uso correcto del preservativo y además consultar siempre los lugares, porque eso se entrega en forma gratuita tanto en los hospitales como en los centros de salud. Y recuerden siempre que el preservativo es el método más efectivo para las enfermedades de infección, de transmisión sexual y para el embarazo. Bien, y bueno, veamos ahora un poco de anatomía y fisiología del aparato reproductor. ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta? Yo, profe, Sí. ¿todas tienen cura o tipo tratamiento o algunas nomás? Sí, la mayoría tienen tratamiento si son diagnosticadas a tiempo. O sea, si no son diagnosticadas a tiempo, lo que pasa es que después se transforman en síntomas más severos. Un bebé con una Claro, va avanzando. congénita, claro, si es diagnosticado a tiempo, si no, es muy grave en un bebé. ¿Y la sífilis pasa a la sangre, puede ser? Porque yo una vez en la escuela di lo que es reproducción, ETS, y no me acuerdo si pasaba a la sangre. Sí, la sífilis pasa a la sangre. La sífilis, en el caso, normalmente lo que se hace cuando se atienden en la guardia una probable sífilis, se determinó ya, se protocolizó que se empieza con el tratamiento que es la penicilina. O sea, es porque no siempre los laboratorios están con los reactivos rápidos, tienen los reactivos rápidos. Entonces, por las dudas, se empieza con penicilina, y después se completa con el tratamiento de las 3 dosis de penicilina si el diagnóstico dio positiva. El tema más serio creo que es la cuestión que tiene que ver con los contactos, ¿sí? Cuando hay una sífilis positiva, es comunicar a los contactos, hacer el tratamiento con los contactos, hacer el registro correspondiente. Bueno, eso es lo que es más difícil, y por eso inclusive ha habido casos de mujeres embarazadas con sífilis negativa y que han sido sífilis positiva durante el embarazo. Se han contraído sífilis en el embarazo.
La sífilis congénita son inclusive lo más grave pueden ser las cardiopatías, son unas imágenes muy duras cuando nos mostraban lo que tenía que ver con sífilis congénita. Bien, por eso... Silvia, sí. y aparte de ser por transmisión sexual, puede ser que también por el baño, digamos, la sífilis me parece que es peligrosa en eso también, ¿no? En el baño, compartir el baño. No, más para nosotras las mujeres. No, es solamente por el semen, pero, o sea, el tema es que si hay una herida o algo en la vagina o algo por el estilo, si no, no tiene que ser el baño. El contagio siempre es por la relación sexual. Las relaciones sexuales. Mira, bueno, tenía entendido que también se podía contagiar. Lo del baño siempre se recomienda mucho por las infecciones urinarias. Lo que pasa es que después una infección urinaria te genera un ámbito apto para el desarrollo de cualquier patología porque te baja las defensas, la presencia de, digamos, el daño que producen las infecciones urinarias. Profe, y una consulta, los bebés, ¿qué problemas tendrían? Tienen, por eso te decía, el más grave son cardiopatías, ¿sí? Aparece mucho a nivel de piel, puede aparecer malformaciones. Después si encuentro la foto de esa charla que nos había dado, se las voy a mostrar, inclusive problemas en la vista, porque a veces son lesiones graves, a veces son imágenes muy, muy fuertes, y lo más grave puede ser una cardiopatía. A veces tratado a tiempo, creo que si se detecta en el embarazo y se empieza con el tratamiento, por ahí se reduce el riesgo de los síntomas o la cantidad de síntomas que aparecen en el bebé con sífilis congénita. Silvia, ¿y si la mamá se contagia durante el embarazo, también lo contrae el bebé? ¿Se lo contagia? Sí, ahí yo no me acuerdo bien cuáles son los trimestres de mayor peligro. Pero que no son los 3 trimestres iguales con respecto al riesgo de que el bebé contraiga sífilis. Déjame verlo porque no quiero contestarte una cosa que no sea segura, pero si tengo esas imágenes y esos datos concretos, después se los voy a compartir. ¿Y la forma de nacimiento es igual parto normal o tiene que ser cesárea, por ejemplo? No, depende cómo esté, digamos, depende cómo estén los controles de embarazo. Depende cómo esté ubicado el bebé, si el bebé tiene alguna, se le nota ya alguna anomalía respiratoria y eso, a lo mejor sí, pero si no puede ser por parto normal. Pero el tema es que hay cuestiones del bebé que no se pueden determinar o detectar con los estudios comunes del embarazo. O sea, se puede detectar que hay una sífilis congénita, pero no todos los síntomas que puede mostrar el bebé cuando nace. Después les voy a compartir esas imágenes y esa información, porque aparte, o sea, la están inclusive, digamos, tratando de compartirla por todos los medios, con la comunidad y demás, porque si bien hace, ya les digo, 3 o 4 años que están preocupadas por el aumento del número de sífilis, todo lo que se está haciendo no ha alcanzado porque siguen aumentando la cantidad de casos de sífilis. Creo que para mí, en muchos casos, tiene que ver con conductas sexuales estando alcoholizados o drogados. Entonces a veces ni siquiera se sabe los contactos o para hacer las denuncias, para hacer las planillas correspondientes. A veces los servicios tampoco son eficientes para hacer el seguimiento de todos los contactos. Por ejemplo, en algunos termina casos... siendo una cadena que no se corta nunca. Claro, y en algunos casos, ¿sabe cuántas veces pasaba que llegan a la guardia? No se puede hacer el test rápido, pero sí se extrae la muestra, se empieza con penicilina, la primera dosis, y después no aparece más. A veces si dejan Profe, teléfono, ellos se los va llamando. ¿Cuánto tarda en manifestarse? Mira,
A veces, yo no me acuerdo bien la cantidad de, yo no sé si es poco más de un día o no es corto el tiempo, te quiero decir que lo podés detectar a tiempo, no es que vos podés haber tenido relaciones sexuales, varias relaciones sexuales sin haberlo sabido. Creo que me parece que en el lapso de un día, me parece que es de 24 a 48 horas, aparecen los primeros síntomas. Y los primeros síntomas son a nivel de los genitales, son lesiones muy particulares que se relacionan con la sífilis. La más común ahora que se está detectando es sífilis, lo que es clamidia y eso no tanto. Así que yo después todo lo que tenga sobre esa charla de sífilis se las voy a compartir. Bueno, nosotros tenemos que reconocer que en el aparato reproductor femenino hay órganos externos, como son la vulva, que está formada por labios mayores y menores, clítoris, glándulas, vestíbulo vaginal, orificio uretral externo, entre otros, y órganos internos, entre los que encontramos ovarios, las trompas uterinas, útero, vagina, mientras que en el aparato reproductor masculino podemos distinguir sus genitales externos, como pene y escroto, que envuelve a los testículos, que es un órgano interno de dicho aparato, encargado de la producción de espermatozoides, que se desarrollan desde el epídimo y pasan por diversos conductos deferentes, así como el aporte de sustancias a través de la glándula. Durante el proceso del coito ocurre la eyaculación, proceso en el cual es depositado el semen en la vagina y de ahí viaja por el útero hasta llegar a las trompas uterinas, precisamente en el lugar denominado ampolla, que es donde normalmente ocurre la fecundación si hay fecundación. Estos dos aparatos reproductores, con sus diferencias, son los encargados de la reproducción del ser humano. Nos podemos dar cuenta, cada uno de ellos lo componen diferentes partes que ayudan y tienen que ver en un proceso tan importante para que el nuevo individuo se desarrolle de una manera adecuada y nazca en perfectas condiciones sin ningún problema. Entonces, ¿qué es la reproducción? Es la fusión de dos células especiales llamadas, se les llaman haploides, porque tienen la mitad de la información genética. Diploides son todas las células del cuerpo, solamente son haploides las células sexuales. Bueno, entonces, esas células haploides son los gametos, formadas en las gónadas, y el proceso se denomina fecundación. Los espermatozoides son los gametos masculinos, y deben encontrarse con los óvulos, que son los gametos femeninos. La unión de los órganos copuladores de los dos sexos se llama copulación. Tras la fecundación se forma una célula diploide, o sea que tiene los dos pares de cromosoma, y llamada cigoto, y a partir de ella se desarrollará un nuevo individuo. Recuerden que los pares de cromosomas son 23 pares de cromosomas. ¿Dónde se forman esos gametos que mencionamos anteriormente? Se forman en las gónadas, que son los ovarios en la mujer y los testículos en el varón. Y los conductos genitales son aquellos que van a permitir el paso de los gametos. Las glándulas accesorias son las secreciones que van a dar el ambiente adecuado para la supervivencia de esos gametos. Los órganos copuladores son la vagina y el pene. El aparato reproductor masculino, bueno, acá tenemos los principales órganos del aparato masculino. Ya habíamos nombrado nosotros la uretra cuando vimos sistema urinario, pero vemos, bueno, el conducto de la uretra por donde bajaría el semen conteniendo esos espermatozoides
que son generados justamente en el conducto epidídimo. Después tenemos los testículos, que está rodeado por el escroto. Bueno, y después vemos la glándula próstata, que es la glándula que va a garantizar la formación del semen, y la vesícula seminal. Digamos, estos son los órganos más importantes del aparato reproductor masculino. Bueno, acá tienen los testículos, están situados en el escroto, fuera de la cavidad abdominal. Están divididos en lobulillos, separados por una túnica, se llama albugínea. Cada lobulillo contiene 2 o 3 túbulos seminíferos replegados. Ahí ven los túbulos seminíferos y los lobulillos. Y los túbulos desembocan en la red testicular que conduce al epidídimo. Es fundamental que los testículos estén en el escroto, que no suban. Vieron que a veces los niños tienen la particularidad que el testículo puede subirse, se llama testículo en ascensor. Eso se tiene que tratar, hay que tratar de que el testículo se hace una intervención quirúrgica para que el testículo quede siempre en la zona, en el escroto. Se llama, creo que la disfunción se llama criptoquidia. ¿Y qué pasa? Porque el testículo tiene que estar siempre para la generación de espermatozoides, tiene que estar a una temperatura un poco menor que la temperatura del cuerpo humano. Por eso se tiene que tratar esa disfunción, porque si no produce la infertilidad en el hombre. Acá hay algunas imágenes que tienen que ver con los testículos. Acá hay un epitelio. Acuérdense que el tejido epitelial es un tejido de protección, ¿sí? Acá está el epitelio seminífero, que tiene células germinativas, que son las espermatogonias, como dice la palabra, porque generan esperma, que proliferan y se diferencian en espermatozoides. Y las células de Sertoli, que sostienen a las células germinativas e intervienen en su nutrición. Digamos, o sea, tenemos las células germinativas, que serían las de la función principal, y la célula de Sertoli, que tienen la función de garantizar el funcionamiento de las células germinativas. Y hay una lámina basal que separa el epitelio seminífero del tejido conectivo, que justamente están las células de Leydig, que es donde se produce la testosterona, una hormona muy importante que tiene que ver con el aparato reproductor masculino. Bueno, los conductos genitales, habíamos dicho que los conductos serían los encargados de llevar toda, digamos, de transportar, por ejemplo, en el caso del líquido seminal. Entonces los conductos genitales en el hombre es el epidídimo, que es el que va desde el testículo a la vesícula seminal. Conductos deferentes, que son los conductos donde pueden permanecer los espermatozoides varios días. Y el conducto eyaculador. Y finalmente la uretra, que ya habíamos nombrado en el sistema urinario. Después tenemos los conductos genitales, el epidídimo, que es un tubo estrecho y alargado, situado en la parte posterior superior del testículo. Tiene aproximadamente 5 centímetros y tiene una sección de 12 milímetros. Si fuera estirado, alcanzaría unos 6 metros. En él se almacenan los espermatozoides para que adquieran movilidad y la estructura definitiva. Estos pueden permanecer ahí hasta 4 semanas. La tercera parte de conductos genitales, o sea, en las 3 diapositivas estuvimos nombrando conductos genitales. Es el conducto deferente, que tienen un tejido muscular, y que van a conectar el epidídimo con los conductos eyaculadores, más o menos tienen 30 centímetros. Durante la eyaculación,
el músculo liso se contrae y envía el semen a los conductos eyaculadores y luego a la uretra, desde donde es expulsado al exterior. Quiere decir que el conducto deferente es el anterior a la uretra. La vasectomía es un método de anticoncepción en el que se cortan los vasos deferentes. Y después tenemos los conductos eyaculadores, que son dos, que resultan de la unión en ángulo agudo de la ampolla del conducto deferente y de la vesícula seminal. Su función consiste en conducir a la uretra el esperma de las vesículas seminales. Bueno, está el dibujito ahí, así es que está claro dónde están los conductos eyaculadores. Los dos conductos eyaculadores, poco después de su origen, penetran en la próstata y van a abrirse en la parte anterior, a la izquierda y a la derecha del utrículo prostático. Y finalmente, en el hombre, la uretra, que es el conducto común al aparato urinario y al aparato reproductor, va a llevar al exterior tanto la orina como el líquido seminal. Parte de la zona inferior, la uretra va desde la vejiga, pasa por la próstata y forma parte del pene. Mide cerca de 12 centímetros. Y después tenemos algunas glándulas anexas, que son las que contribuyen al funcionamiento del sistema reproductor masculino, que están las vesículas seminales, que producen el 70% del líquido seminal. Están detrás de la vejiga urinaria, delante del recto, inmediatamente encima de la próstata. Cada vesícula seminal es un túbulo que tiene un epitelio secretor que segrega un material rico en fructosa y otras sustancias nutritivas como la prostaglandina y el fibrinógeno. Las prostaglandinas se relacionan con procesos inflamatorios. Y el fibrinógeno, si se acuerdan, lo habíamos visto cuando vimos coagulación. Guarden que entró. Bien, se cree que las prostaglandinas tienen una función importante en la fecundación, porque reaccionan con la mucosidad cervical femenina para contribuir al movimiento de los espermatozoides. Y además puede desencadenar contracciones del útero y de las trompas de falopio para que los espermatozoides se muevan hacia los ovarios. Ahí está la imagen para que vean el utrículo prostático que ahí se mencionaba. La próstata tiene vierte en la uretra un líquido lechoso que tiene ácido cítrico, fibrinógeno, fosfatasa y fibrinolicina. Más o menos es el 25% del volumen del semen. Después hay otras conductas, otras glándulas que son bulbouretrales, que ahí las ven ustedes donde están cercanas a la próstata, y tienen la función de secretar un líquido alcalino que actúa como lubricante y que neutraliza la acidez de la uretra antes del paso del semen en la eyaculación. Es decir, a veces la uretra puede tener un medio ligeramente ácido, entonces estas glándulas se van a encargar de neutralizar esa acidez. Este líquido, llamado líquido de Cowper, puede contener espermatozoides, generalmente arrastrados, por lo cual la práctica de retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación no es un método anticonceptivo efectivo. Después, bueno, tenemos el pene que tiene 3 tipos de tejido eréctil, 2 cuerpos cavernosos por encima de la uretra, un cuerpo esponjoso que rodea la uretra, su parte final es más ancha y forma el glande cubierto por un repliegue de piel llamado prepucio.
y se llama erección al estado en el cual el pene se vuelve rígido y aumenta de tamaño debido a que su tejido interno esponjoso se llena de sangre. El mecanismo primario que hace posible una erección es la dilatación de las arterias que suministran sangre al pene, las cuales permiten de esta manera el paso de más sangre, causando el aumento en el tamaño del pene y la rigidez en el mismo. Bueno, después tenemos el aparato reproductor femenino. Bueno, acá también se distinguen los órganos que ya conocemos, el orificio cervical externo, el conducto endocervical, las capas que rodean al útero, endometrio y miometrio, el ovario, las trompas de falopio, el istmo, después, bueno, la ampolla, fimbrias, o sea, ahora cuando vayamos viendo la función de cada uno de estos órganos, pero más o menos son los órganos que conocemos. Los ovarios tienen la función de producir células reproductoras, llamadas óvulos, y también tiene la función de segregar estrógenos y progesterona. En el hombre la hormona era testosterona. Están formados por corteza, que contienen folículos, y médula. Las trompas de falopio son los conductos musculares que conectan ovario y útero. Tiene una longitud de 10 a 12 centímetros y un diámetro de 2 a 4 milímetros. Uno de los extremos se dilata y rodea al ovario, es el infundíbulo. Internamente está cubierto por una mucosa con pliegues donde se encuentran los cilios que ayudan a movilizar al ovocito o al cigoto para su implantación en el endometrio. La capa media está constituida por músculo liso. Después la capa más externa es serosa, porque es una membrana epitelial que tiene una fina capa de células epiteliales y otra capa de tejido conjuntivo. El útero es un órgano muscular hueco en forma de pera que se apoya sobre la vejiga urinaria por delante, estando el recto por detrás. Situado entre la vagina y las trompas de falopio, aloja el embrión durante la gestación. Está formada por dos zonas anatómico y funcionalmente distintas. El cuerpo uterino, al que están unidas por los lados las trompas de falopio, que están separadas del cuerpo uterino cervix por el istmo uterino. Y el cuello o cervix uterino, cuyo extremo inferior hace protusión, o sea, termina en la porción superior de la vagina. La pared está formada por 3 tipos de células, una de tipo serosa, perimetrio, que corresponde al peritoneo en la parte postero superior, el miometrio, que tiene principalmente tejido muscular, liso, o sea, de control involuntario, y el endometrio, que es una capa mucosa especializada, que se renueva en cada ciclo menstrual de no haber fecundación, se constituye entonces la menstruación. Bueno, ahí tienen entonces las 3 capas. En el endometrio hay una capa basal y una capa funcional. Tienen justamente, bueno, el epitelio que habíamos nombrado, tienen las glándulas secretoras, y por supuesto todas esas capas están recibiendo todo lo que es sangre oxigenada de nutrientes a través de las arterias que llegan hasta cada una de las capas que mencionamos recientemente. La vagina es el órgano copulador femenino, es un conducto fibromuscular elástico de 8 a 11 centímetros, sirve para canalizar el flujo menstrual durante la menstruación, es el orificio por el que el hombre introduce el pene en estado de erección en el coito, y es la vía por donde se introduce el semen en los espermatozoides para la fertilización de uno o más óvulos de la mujer.
es la salida del feto y de la placenta del útero al final del periodo de gestación. Los genitales externos, que habíamos nombrado hoy al comienzo, es la vulva, que es el conjunto de todos esos genitales externos, que está formado por un vestíbulo, donde se abre la uretra y la vagina, los labios mayores y menores, el pubis o monte de Venus, clítoris, los bulbos vestibulares y un par de cuerpos eréctiles anexos. Las glándulas de Bartolino, glándulas vestibulares, un par de glándulas anexas y las glándulas de Skene. Y después tenemos también las glándulas mamarias, que están formadas por 15 a 20 lóbulos separados entre sí por tejido conectivo y adiposo. Esos lóbulos se dividen en lobulillos, y estos en pequeños racimos formados por unas estructuras redondeadas, y donde en la cara interior están justamente las células secretoras, que son las que producen la leche materna. La leche es conducida por túbulos y conductos hasta los senos lactíferos, que son dilataciones de esos túbulos. De ellos salen unos 15 a 25 conductos hacia el pezón. En el centro de cada mama hay una zona circular que recibe el nombre de areola. En el centro de cada areola se halla el pezón formado por tejido eréctil que facilita la succión. Bueno, la espermatogénesis, que es la producción, el esquema que se produce donde se produce la diferenciación y formación final del espermatozoide. Cada uno de estos procesos recibe un nombre diferente. Este esquema creo que está mejor en el libro, me parece que está más entendido, pero es solamente distinguir que hay distintas fases en la formación de las células espermáticas a partir de las células originarias que se llaman espermatogonias, ¿sí? Así que bueno, hay espermatocitos primarios, secundarios y finalmente las espermátides bien formadas. Y la estructura del espermatozoide es la cabeza, en donde se encuentra el acrosoma, que tiene enzimas líticas, o sea, enzimas que comen, que absorben, y una pieza intermedia, que es el cuello, con un centríolo y mitocondrias, y la cola, que contiene el axonema con fibras de refuerzo. Y después la ovogénesis, que es la formación del óvulo. También el óvulo se forma a partir de una célula germinal, se forman las ovogonias. Las ovogonias tienen, cuando dice 2 genes, porque tienen el número de cromosomas duplicado, y recién acá cuando se forma el ovocito, cuando hay una división celular llamada meiosis, se forma el ovocito, que es el óvulo final, que tiene la mitad, o sea que tiene un componente de cada cromosoma. No hay 23 pares de cromosomas, sino que hay 23 cromosomas. El núcleo, entonces, volvemos a repetir, de un ovocito tiene 23 cromosomas, tiene un citoplasma rico en vitelo con función nutritiva, tiene una membrana por fuera de la membrana citoplasmática que tiene glucoproteínas, y tiene una corona radiada formada por células foliculares. El ciclo ovárico o el ciclo menstrual son primero la fase menstrual, que comienza el día 1, son los 5 primeros días del ciclo. Eso puede modificarse en los distintos organismos, no siempre son 5 días, pueden ser menos o más. Y unos 20 folículos primarios se transforman en folículos secundarios y comienzan a producir estrógenos. Hay una fase preovulatoria, donde hay una maduración de los folículos, y finalmente el día 14 ese folículo va a estallar y va a liberar un óvulo. Es el día que se considera que puede ser la ovulación, es el día 14 desde el primer día cuando comenzó la menstruación. Hay una fase posovulatoria, que es el día 15 al 28, donde el folículo se convierte en cuerpo lúteo y produce estrógenos y progesterona. O sea, se prepara para, por si hay un ovocito fecundado, ¿sí?
Entonces, si no hay fecundación, el cuerpo lúteo se degenera y deja una cicatriz, y si hay fecundación, el cuerpo lúteo va a aumentar de tamaño y va a segregar hormonas hasta el tercer mes. Bueno, ahí están el folículo primario, el folículo secundario y finalmente el ovocito eliminado, ¿sí? Ya tiene el ovocito, ya sería el óvulo formado para la fecundación. Bueno, después se muestran las distintas capas que son las que van a garantizar la integridad de cada uno de esos óvulos. Bueno, ahí está graficado, digamos, qué es lo que va pasando a nivel del folículo, ¿sí? El cuerpo lúteo, va mostrando inclusive la menstruación, los días preovulatorios que son anteriores al día 14 y los días posovulatorios después del día 15. Ya está el nivel hormonal, que fíjense en el nivel de las hormonas, de la hormona luteinizante y el estrógeno, que es mayor durante la ovulación, ¿sí? Y la progesterona aumenta en el periodo posovulatorio. Entonces, en la fase preovulatoria la mucosa uterina va engrosando y se vasculariza, los folículos segregan estrógenos. En la fase posovulatoria el endometrio toma aspecto esponjoso y el cuerpo lúteo empieza a segregar progesterona. Si no hay fecundación, la mucosa se elimina con la menstruación y cesa la secreción de estrógenos y progesterona. Durante el coito, lo que ocurre es el pene entra en la vagina donde deposita millones de espermatozoides cuando ocurre la eyaculación. Estos viajan hasta las trompas uterinas en busca del óvulo para fecundarlo. Bueno, ahí está la fecundación, o sea, acá muestra dónde está el ovocito secundario y después, si se produce la fecundación, que es esta imagen que está más o menos está en este lugar, de las trompas de falopio, este es el tamaño 30 horas después de la fecundación, que ya tiene dos células, y después ya pasa a la etapa de 8 células. Y después, bueno, ya va a pasar al cuerpo del útero, y ahí entonces ya va a empezar a fijarse el endometrio. ¿Sí? Acá está la fijación al endometrio, la formación del saco vitelino, bueno, la cavidad amniótica, etc. Digamos, ese sería el proceso de fecundación, formación del cigoto y el desarrollo de lo que es el blastocito y la implantación en el útero. ¿Qué ocurre con las hormonas? La hormona folículo estimulante va a estimular la maduración de los folículos, la luteinizante estimula la formación del cuerpo lúteo, ARMAS van a inducir el aumento de estrógeno y progesterona, y van a estimular al útero y las glándulas mamarias. Si no hay fecundación, los estrógenos y progesteronas van a inhibir la folículo estimulante y luteinizante, no se va a secretar más estrógeno y progesterona y se produce la menstruación. Si hay fecundación, no se produce la inhibición y la mucosa uterina permanece intacta para recibir al embrión. Bueno, entonces, bueno, hay una imagen de la fecundación, los espermatozoides que llegan al óvulo, y después cómo se desarrolla el embrión. ¿Sí? La siguiente etapa evolutiva del embrión se desarrolla en el interior del saco amniótico, bajo el revestimiento del útero, y se va a caracterizar porque se forman la mayoría de los órganos internos y de las estructuras externas del cuerpo. La mayoría de los órganos comienzan a formarse alrededor de 3 semanas después de la fecundación, lo que equivale a 5 semanas de embarazo, porque los médicos consideran el embarazo desde el primer día del último periodo menstrual de la mujer, que suele ser por lo general 2 semanas antes de la fecundación. En este momento el embrión se alarga y empieza a entreverse una forma humana.
empieza a desarrollarse la zona que se convertirá en el cerebro y en la médula espinal, que es el tubo neural. El corazón y los principales vasos sanguíneos empiezan a desarrollarse antes, en torno al día 16. El corazón comienza a bombear líquido por los vasos sanguíneos hacia el día 20 y el día 21 aparecen los primeros glóbulos rojos. Los vasos sanguíneos continúan desarrollándose en el embrión y en la placenta. Casi todos los órganos terminan de formarse unas 10 semanas después de la fecundación, o sea, 12 semanas de embarazo, a excepción del encéfalo y la médula espinal, que siguen formándose y madurando durante todo el embarazo. La mayoría de las malformaciones, anomalías congénitas, tienen lugar durante el periodo de formación de los órganos, cuando el embrión es más sensible a los efectos de fármacos, radiaciones y virus. Por lo tanto, una mujer embarazada no debe recibir vacunas con virus activos ni tomar medicamentos durante este periodo, a no ser que sean esenciales para su salud. Digamos, hay muchas recomendaciones y ustedes en el área de farmacia eso tienen que tenerlo siempre en cuenta, las recomendaciones que hay con respecto a la los tratamientos farmacológicos durante el embarazo, ¿sí? Que deben estar debidamente controlados. Por ejemplo, el problema más difícil a veces se da en las drogas anticonvulsivantes, cómo se manejan durante el embarazo. A las 8 semanas de embarazo, la placenta y el feto llevan 6 semanas de desarrollo. La placenta ya tiene diminutas proyecciones, que son vellosidades, que se extienden hasta la pared uterina. Ahí ya se desarrollan los vasos sanguíneos del embrión, que van a pasar por el cordón umbilical hasta la placenta. Una membrana fina separa la sangre del embrión en las vellosidades de la sangre de la madre que fluye por el espacio que rodea dichas vellosidades. Esta disposición permite lo siguiente: el intercambio de materiales entre la sangre de la madre y del embrión, y evitar que el sistema inmunitario de la madre ataque al embrión, porque los anticuerpos de la madre son demasiado grandes para atravesar la membrana, ya que son proteínas que pertenecen al sistema inmunológico. El embrión flota en un líquido, el líquido amniótico, que se almacena en una bolsa, saco amniótico. El líquido amniótico hace lo siguiente: ofrecer un espacio en el que el embrión puede crecer libremente, y contribuye a proteger al embrión de las lesiones. El saco amniótico es fuerte y elástico. El líquido amniótico es el que se usa para hacer detección de enfermedades hereditarias, digamos, a través de, digamos, puede hacerse en el líquido amniótico o en la placenta. Se hace una punción en la panza de la mamá y se extrae el líquido amniótico para detectar posibles enfermedades genéticas. Y al final de la 8ª semana de la fecundación, 10 semanas de embarazo, el embrión ya se considera un feto, las estructuras ya formadas crecen y se desarrollan. A las 12 semanas del embarazo, el feto llena completamente el útero. A las 14 semanas puede identificarse el sexo. Entre las 16 y las 20 semanas, la mujer embarazada siente por primera vez los movimientos del feto. A veces, si no son primogénitas, pueden sentirlo antes, y a las 24 semanas el feto ya puede sobrevivir fuera del útero. Los pulmones siguen madurando hasta casi el momento del parto. El cerebro acumula células nuevas durante el embarazo y durante el primer año de vida después del nacimiento. Y mientras la placenta se desarrolla, hay pequeñas vellosidades en la pared del útero. Estas proyecciones se ramifican en una complicada disposición arbórea, lo que aumenta enormemente la zona de contacto entre la pared del útero y la placenta, de modo que se puedan intercambiar más nutrientes y productos de desecho. La placenta está totalmente formada entre las 18 y las 20 semanas, pero sigue creciendo durante el embarazo. En el parto pesa alrededor de 500 gramos. Bien, ahí está la imagen de la placenta, el cordón, el saco amniótico, el líquido amniótico, vagina, cuello del útero y el bebé. Ay, estoy transpirando.